¿Cómo ves la cosa, Pedro Tello? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio noticioso. Fíjate, Luis, que yo no recuerdo un paquete económico que generase tantas y tantas interrogantes y escepticismo como el que corresponde al año 2020. Lo mismo empresarios que organismos especializados en el análisis económico, que empresas del sector financiero nacionales y extranjeras y calificadoras, todos, absolutamente todos coinciden en que este paquete económico tiene tres flancos débiles que vale la pena no perder de vista por lo que significan para el futuro de la actividad económica nacional. El primero es que se asume que el estimado del crecimiento de la economía mexicana para el 2020 es bastante más elevado de lo que sugiere, uno, la condición actual de la planta productiva nacional y dos, el ambiente económico internacional. Segundo, se afirma también que en la medida en la que ese es el crecimiento estimado para el 2020, la estimación de los ingresos, particularmente los ingresos tributarios con base en dicho crecimiento, está francamente sobreestimado, asumiendo dos cosas. Uno, que la inversión de las empresas difícilmente va a fluir para alcanzar un crecimiento de esa naturaleza. Y dos, que tendremos un mercado interno lo suficientemente robusto en ventas y en personas con poder adquisitivo como para suponer que se generará un volumen importante de compras por parte del consumidor y consecuentemente el impuesto al valor agregado. Y el tercer flanco débil tiene que ver con el hecho de que el margen de maniobra es tan estrecho que si el gobierno federal no encuentra los ingresos tributarios que espera obtener, va a tener que optar o por un aumento de emergencia de la deuda, lo que veo muy difícil, dos, por un recorte en el presupuesto de egresos o en el presupuesto 2020, lo que afectaría todavía más el gasto de las dependencias gubernamentales, pero particularmente el gasto de inversión, o tres, frente a la necesidad, Luis Auditorio, de tener que impulsar antes de lo que originalmente estaban pensando, una reforma fiscal que les permita tapar el hoyo que en materia de ingresos tributarios podría abrirse en el 2020. Así que la CONCAMIN, la Coparmex, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, el IMEF, HR Ratings, Berkeley, Goldman Sachs, Moody's, todos, prácticamente todos, coinciden en que hay una sobreestimación del crecimiento, una sobreestimación de los ingresos tributarios, un estrecho margen de maniobra y una estimación, al parecer, difícil de alcanzar por cuanto a la producción y a la exportación de petróleo en el 2020. Vaya paquete económico, Luis, de verdad, yo no recuerdo uno que haya generado un consenso tan rápido en contra como este del 2020. Dime algo, Pedro, nada más en este aspecto, pues hay ahí muchos temas que brincan. La producción de 300,000 barriles más de petróleo en un año ya se ve complicado, es algo de lo que más se ha criticado del paquete. Difícilmente van a lograr producir 300,000 barriles más, que se les caiga el precio o que el dólar se cotice un poquito más alto, pues también puede terminar y poder dar al traste a muchas cosas. Pero aunado a todo esto, súmale, y quisiera conocer tu opinión, pues esta iniciativa aprobada el día de ayer en el Senado de la facturación falsa, que se convierte en delincuencia organizada cuando esta rebasa los 8 millones de pesos. Muchos empresarios, muchos miembros de la IP dicen esto puede terminar en terrorismo fiscal, peor aún en que un error contable serio sí termine equiparándote al Chapo Guzmán, ¿no? O a un secuestrador o algo de ese calado, de esa magnitud. ¿Tú cómo ves el tema? Fíjate que eso me remite al gran dilema de el fin y los medios. El fin, que es combatir evidentemente la falsa facturación, yo creo que es un fin que vale la pena alcanzar y vale la pena alcanzar cuanto antes, porque el hoyo que eso ha generado en las finanzas gubernamentales no es menor. Pero el medio que se busca alcanzar, en la medida de convertirlo en un asunto prácticamente penal, más allá del umbral de los 8 millones de pesos, me parece que coloca a la autoridad hacendaria frente a la tentación de utilizar ese mecanismo para presionar de más a las empresas en lugar de
circunscribirlo exclusivamente al combate de un fenómeno que vale la pena que se extinga a la brevedad posible, Luis. Yo creo que hace falta modular, y creo que la palabra modular es la más apropiada, la pena o el tratamiento legal que le darían a este asunto para evitar que empresas que a lo mejor lo hacen de una manera aislada, sean sometidas a un castigo que me parece a mí puede ser desmesurado, Luis. Gracias, Pedro. Como siempre, te mando un abrazo. Te seguimos en tus redes. Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz miércoles para todos. Nada más antes de terminar, Luis. Por supuesto. En un día como hoy, recuérdenlo, pero de hace 18 años, sí, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York literalmente cambió la historia de la economía mundial, sumergió a México en una recesión justo cuando iniciábamos la etapa de la alternancia en la vida política de nuestro país con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República. Una fecha emblemática por muchas razones, Luis. Emblemática, 18 años ya de este suceso que cambia la economía del mundo totalmente, pero cambia también la política, la visión de la diplomacia, del desarrollo entre otros países, pone de nueva cuenta al mundo en una gran tensión y qué curioso, ¿no? Le da al traste algo que hoy, 18 años después, todavía perseguimos, un acuerdo migratorio pues muchísimo más complejo y más beneficioso para ambas partes. Estaba a punto de lograrse en ese momento lo que decía Castañeda como la whole enchilada, la enchilada completa con el gobierno de Fox, y tronó. En efecto, y no solamente eso, Luis, algo que todavía seguimos sintiendo actualmente, el cambio en los protocolos de seguridad en todos los aeropuertos. Sí, no, antes no era tan feo. Exactamente, y eso que vivimos y sufrimos el día de hoy, comenzó o tuvo su génesis en un día como hoy, pero de hace 18 años. ¿Cómo cambió el mundo, Luis? ¿Cómo cambió el mundo? Gracias, Pedro, te mando un abrazo. Buenos días a todos. 7:25, pausa, seguimos.